cuando Dmitry Volkov, un programador desempleado de 27 años de Voronezh, que había venido a Moscú con su último dinero y llegaba tarde a la entrevista de sus sueños en la mayor empresa de IT del país, vio como una chica con un vestido azul y zapatos rojos cayó sobre el asfalto mojado en medio de la calzada y un Mercedes negro se precipitaba hacia ella. No dudó ni un segundo, se lanzó bajo la lluvia, la tomó en brazos y la llevó a la acera justo un instante antes del impacto. Y cuando del mismo Mercedes salió un hombre con un traje caro y gritó: «¿Qué le has hecho a mi hija?». Dmitry comprendió que había perdido su entrevista, estaba empapado hasta los huesos y ahora lo acusaban por salvarle la vida a una persona. Pero aún no sabía que ese hombre, Andrei Pavlovich Sokolov, era el dueño de la misma empresa a la que él soñaba entrar. Si estás listo para esta historia, escribe en los comentarios desde donde estás viendo este vídeo. Moscú, septiembre, día 14. Recordará esta fecha toda su vida. Lluvia torrencial, esa que convierte la ciudad en una acuarela gris, que borra la frontera entre el cielo y la tierra, esa lluvia después de la cual solo quieres envolverte en una manta y no salir a ninguna parte. Esa lluvia que cambia destinos. El cielo estaba bajo, plomizo, aplastante sobre los hombros, sin un claro, sin esperanza de sol. Las gotas, grandes y pesadas, golpeaban el asfalto, los techos de los coches y los paraguas de los pocos transeúntes. Los desagües no daban abasto, ahogándose en el agua que caía sin parar. La temperatura había bajado de 15 grados por la mañana a apenas 10. Un viento frío arrastraba basura y hojas caídas por las calles. Era el típico otoño moscovita, hermoso en las fotos, despiadado en la realidad. La calle Tverskaya brillaba por el agua como un río que fluye entre orillas de piedra. Los coches avanzaban lentamente y con cautela, temiendo el aquaplaning. Sus faros, amarillos y rojos, se reflejaban en los charcos, creando la ilusión de una ciudad submarina. La gente se escondía bajo paraguas, marquesinas de tiendas y portales. La ciudad parecía contener la respiración, esperando a que el cielo dejara de llorar. Era uno de esos días en los que el destino decide probar a una persona o regalarle todo. Dmitry Volkov corría por los charcos y por el asfalto mojado sin distinguir bien el camino. Sus pies resbalaban, las salpicaduras saltaban en todas direcciones. Su chaqueta fina de otoño se empapó por completo en los primeros minutos. El pelo se le pegaba a la frente, el agua le corría por la cara y le entraba en los ojos. La carpeta con los documentos estaba apretada contra su pecho como lo más valioso del mundo, porque lo era. Allí estaban su currículum, su portafolio, sus cartas de recomendación, su única oportunidad. Corría contando los segundos. Cada uno lo acercaba o lo alejaba de su sueño. 27 años, alto, 1,85 m, delgado no por deporte, sino porque los últimos meses había ahorrado en comida. Cabello oscuro, normalmente ordenado, ahora convertido en mechones mojados. Ojos grises, inteligentes, vivos, ahora desesperados. Un rostro común, agradable. No un modelo de portada, pero tampoco un tipo cualquiera. Uno de esos millones de jóvenes ambiciosos que sueñan con una vida mejor. Llevaba una camisa Burdeos, la única realmente decente que tenía. La había comprado 2 años antes para su 25º cumpleaños y la guardaba para ocasiones especiales. Y hoy era la más especial de su vida. Los pantalones negros, mojados hasta las rodillas, se le pegaban a las piernas y le impedían correr. Los zapatos, viejos pero lustrados la noche anterior hasta brillar, ahora chapoteaban a cada paso, llenos de agua como pequeños barcos. Parecía un vagabundo atrapado bajo el aguacero, no un candidato al puesto de desarrollador principal en la mayor empresa de IT del país. Pero no había elección. La entrevista era en 15 minutos. No podía aplazarse. Llegar tarde significaba perderlo todo. La oportunidad era única y se le escapaba entre los dedos como esa agua de lluvia. Había venido desde Voronezh, una ciudad de la que los moscovitas solo saben que existe en algún lugar del sur. 1 millón de habitantes, pero para la capital no deja de ser provincia, nada. Voronezh era su patria, su hogar, la ciudad de los castaños,
de los estudiantes, de las fábricas y de las iglesias. Allí nació, creció y estudió. Allí vivía su madre, sola, en un pequeño apartamento en las afueras. Su padre se fue cuando Dimitri tenía 7 años. Simplemente hizo las maletas y desapareció sin explicaciones ni despedida. Su madre lo sacó adelante sola. Trabajaba en 2 empleos, dormía poco, comía mal. Todo por él, por su educación, por su futuro. Dimitri juró que cuando creciera le devolvería todo, cada noche sin dormir, cada bocado no comido, y le daría la vida que ella merecía. Por eso estudió como un condenado. Terminó la escuela con medalla de oro y la universidad con diploma rojo. La programación era su pasión y su talento. Escribía código como un poeta escribe versos. Bello, elegante, inspirado. Trabajó 5 años en una empresa local de IT, Voronev Soft, 20 personas, una oficina pequeña, proyectos modestos, páginas web para tiendas locales y aplicaciones para servicios urbanos. Nada grandioso, pero un trabajo honesto y un salario estable. Era el mejor, y todos lo sabían. El director le decía, Dima, ya nos has superado. Necesitas ir a Moscú, a una gran empresa. Aquí eres como un águila en un gallinero. Él se negaba, su madre estaba allí, sus amigos también, Moscú le parecía grande, terrible, ajena. Allí hay miles como él, te pierdes, te quiebras. Y entonces la empresa cerró. Crisis, sanciones, pérdida de clientes. No hubo más pedidos, no hubo más dinero. El dueño solo pudo decir, lo siento, chicos, no lo logramos. 20 personas quedaron en la calle en una ciudad donde casi no hay trabajo para programadores. Durante medio año Dimitri buscó empleo, enviando currículums por cientos en Voronev y en ciudades cercanas. Las respuestas llegaban rara vez y siempre eran iguales. Gracias por su interés, pero la vacante ya está cubierta. Por desgracia, su experiencia no cumple con nuestros requisitos. Hemos elegido a otro candidato. Le deseamos suerte en su búsqueda. Vacantes había, pero con un salario de 30-40 mil. Con ese dinero en Voronev se puede sobrevivir, pero no vivir. Alquiler, gastos, comida, y no queda nada. Ni para las medicinas de su madre, ni para ropa, ni para el futuro. Los ahorros se derretían. Ese pequeño dinero que había guardado a lo largo de los años se iba en lo más necesario. Dejó de comprar libros, canceló el internet en casa, empezó a ahorrar incluso en comida. Su madre lo veía y lloraba por las noches. Él la escuchaba a través de la delgada pared y se odiaba por su impotencia. Moscú se convirtió en la última esperanza. Empezó a enviar su currículum a las empresas de la capital, Yandex, Mail.ru, Rus, Sber. Grandes nombres, grandes salarios. Pero no había respuestas. O llegaban negativas. Un provinciano sin experiencia en grandes compañías. ¿Para qué lo necesitarían? Y de pronto llevó un correo de Sokolsoft. Lo abrió sin creer en sus ojos, lo leyó 10 veces. Se lo mostró a su madre, ella tampoco podía creerlo. Estimado Dmitri Petrovich, hemos revisado su currículum y nos gustaría invitarlo a una entrevista para el puesto de desarrollador principal. Fecha, 14 de septiembre, 2. Dirección, Moscú, calle Tverskaya, Sokal Tower. Sokolsoft era un nombre enorme, el mayor desarrollador de software de Rusia. Millones de personas usaban sus productos. Su oficina ocupaba un rascacielos entero en el centro de Moscú. Su fundador, Andrei Sokolov, estaba en la lista de Forbes. El salario de un desarrollador principal, 250.000 rublos al mes. Más de lo que él ganaba en medio año en Voronev. Era demasiado bueno para ser verdad. Pero el correo era real, y la fecha se acercaba. Los billetes de tren eran caros. Solo la litera más barata costaba 4.000 rublos por trayecto, más el hostal en Moscú, más comida, más metro. No tenía ese dinero. Vendió todo lo que pudo, su viejo portátil, aún funcional pero anticuado, la consola de videojuegos, regalo de un amigo por su cumpleaños número 20. El reloj de su abuelo,
el único recuerdo del hombre al que había amado. No fue suficiente. Su madre sacó su escondite. La pensión guardada para un día negro, para su funeral, como ella misma decía. Pero él no lo sabía entonces. Hijo, esta es tu oportunidad. Tómalo, me lo devolverás cuando encuentres trabajo. Sonreía, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. De nuevo daba lo último por él, como siempre, como toda su vida. Él prometió devolverle todo con intereses, con gratitud, comprarle un piso, un coche, un abrigo de piel, todo lo que ella soñó y nunca pudo permitirse. Ella hizo un gesto con la mano. No necesito nada, solo verte feliz. Ese será el mejor regalo. El tren nocturno en literatura. 12 horas en una cama incómoda, rodeado de vecinos roncando. El vagón olía a sudor, comida y algo agrio. El baño único con cola interminable. No pudo dormir por la ansiedad, la esperanza y el miedo. Miraba al techo imaginando el día siguiente, cómo entraría en la torre de cristal, cómo respondería todas las preguntas, cómo conseguiría el trabajo, o cómo fracasaría, regresando a casa con las manos vacías, con el dinero gastado, mirando a su madre a los ojos. No se permitió pensar demasiado en la segunda opción, solo en la primera, solo en la victoria. Moscú lo recibió con lluvia, un diluvio que comenzó justo cuando salió de la estación, como si la ciudad dijera, no eres bienvenido aquí, como si quisiera ponerlo a prueba. La estación Kazán era enorme, ruidosa. Miles de personas corriendo, cada una con sus problemas. A nadie le importaba el chico de provincia. Él se quedó bajo el techo, mirando la pared de agua. No tenía paraguas, olvidó comprarlo por la prisa. Bueno, no soy de azúcar, no me derretiré. Encontró el hostal por internet. El más barato, 800 rublos la noche. Una habitación para 10 personas, literas, una sola ducha para todos. Dejó sus cosas, se cambió, se peinó. Miró al espejo y vio a un provinciano asustado. Contrólate, puedes hacerlo, eres el mejor, se repetía como un mantra, hasta creerlo, aunque fuera un poco. Salió 2 horas antes de la entrevista, con mucho margen por si acaso. Moscú es impredecible, atascos, accidentes, metro averiado. Mejor llegar antes que llegar tarde. Si hubiera sabido cuánta razón tenía. El metro falló. Un accidente en la línea Famoskvoretskaya. Los trenes se detuvieron. Un anuncio con voz impersonal informaba que el servicio estaba temporalmente suspendido. La multitud empujaba desde todos lados. La gente gritaba, se enfadaba, se empujaba. El metro de Moscú en hora punta es un infierno. Y en hora punta con avería, doble infierno. Estuvo allí 20 minutos. Los trenes no se movían, el tiempo se escapaba. Salió a la superficie, casi sin aire. Decidió ir a pie. 3 kilómetros, era posible. Si corría, podía llegar. La lluvia no paraba, al contrario, se hacía más fuerte, como si se burlara de él. Gotas grandes y frías golpeaban su cara y sus hombros. La chaqueta se empapó en 5 minutos, se la quitó, ya no tenía sentido. La camisa pegada al cuerpo, los pantalones pesados por el agua, pero seguía corriendo por charcos y asfalto mojado, abrazando la carpeta, su última esperanza. Miraba el reloj. Quedaban 15 minutos. Todavía podía llegar. 10 minutos. Si aceleraba, lo lograría. 5 minutos. Ya estaba el edificio frente a él. Sokol Tower, una torre de cristal con el logotipo en el techo. Tan cerca, al alcance de la mano. 3 minutos. Solo quedaba cruzar la calle, la Tverskaya, ancha y llena de coches. Se paró al borde de la acera esperando la luz verde, y entonces la vio. Una chica estaba en medio de la calzada, entre el flujo de coches. No estaba de pie, sino tumbada en el asfalto mojado, en un charco. Intentaba levantarse, pero no podía. Se había torcido el pie o se le había roto el tacón. Los coches la esquivaban, tocaban el claxon, pero nadie se detenía a ayudarla. Vestía un vestido azul, brillante, hermoso,
claramente caro, ahora sucio, mojado y pegado a su cuerpo. Llevaba zapatos rojos de tacón alto. Uno había salido volando y estaba tirado en un charco a 1 metro de ella. La chaqueta de cuero negra estaba abierta, el cabello mojado pegado a su rostro. Era como un pájaro con el ala rota, indefensa, asustada, sola. Los coches frenaban y la esquivaban, pero uno no iba a lograrlo. Un Mercedes negro de clase S avanzaba por el carril izquierdo, rápido, demasiado rápido para una carretera mojada. El conductor la vio y pisó el freno, pero era tarde. El coche empezó a deslizarse por el aquaplaning, cuando hay una capa de agua entre las ruedas y el asfalto y el vehículo deja de controlarse, avanzando por inercia directamente hacia ella. Dimitri vio cómo la distancia se reducía. Ella no lo veía, miraba hacia otro lado e intentaba alcanzar el zapato. El golpe era inevitable, a menos que... Él no pensó nada. El cerebro se apagó, el cuerpo actuó solo. La carpeta salió volando hacia la acera, su única oportunidad tirada en un charco. Él corrió hacia la carretera, atravesando el tráfico, la lluvia y el chillido de los frenos. Algunos tocaban el claxon, otros gritaban, él no escuchaba. Llevó en unos segundos que parecieron eternos, la levantó en brazos en un solo movimiento, sin pensar en la técnica, simplemente la agarró y la alzó. Ella gritó de sorpresa y se aferró a su cuello. Sus ojos verdes, enormes, lo miraban llenos de terror. Él se giró y saltó de nuevo hacia la acera, detrás de la valla metálica. El Mercedes pasó a centímetros. Sintió el chorro de aire, las salpicaduras de las ruedas. El chillido de los frenos ensordeció todo. Cayeron en la acera. Él de espaldas, ella encima. El golpe le sacó el aire de los pulmones, dolor en el hombro, en la espalda. Pero estaban vivos. La lluvia golpeaba sin piedad. Los coches sonaban, la gente gritaba algo. Él miraba el cielo gris sin creer lo que había pasado. Ella se incorporó apoyándose en los codos y lo miró con los ojos mojados. Era joven, unos 20 años, quizás menos. Hermosa incluso ahora, despeinada, asustada, cubierta de barro. Cabello claro, oscurecido por el agua, pegado a las mejillas. Ojos verdes brillantes, profundos, llenos de lágrimas. Rostro fino, con pómulos altos, se veía que era de otro mundo, por el vestido, las joyas, su porte. Incluso tumbada en un charco parecía una princesa. Usted me salvó la vida, dijo con voz temblorosa. Temblaba entera por el shock, el frío, el miedo y la conciencia de lo cerca que estuvo de morir. Él guardó silencio, mirándola, sintiendo algo desconocido apretarle el pecho. Se escuchó nuevamente el frenazo. El Mercedes se detuvo y retrocedió bruscamente. La puerta se abrió y salió un hombre de unos 50 años, alto, fuerte, atlético, con un traje caro ahora empapado. El rostro rojo de ira, los ojos desorbitados. Corrió hacia ellos como un toro hacia la tela roja. ¿Qué le has hecho a mi hija? Gritó con voz dura, autoritaria, acostumbrada a mandar. Agarró a Dimitri por el pecho y lo levantó del suelo de un tirón, fuerte a pesar de su edad. Responde. ¿Qué le hiciste? El rostro estaba a centímetros, respiración pesada, furiosa, los ojos llenos de rabia y miedo por su hija. Dimitri no entendía nada. Acababa de salvarle la vida y ahora lo acusaban. Papá, basta, dijo la chica. Se puso de pie apoyándose solo en una pierna, la otra descalza, el tobillo hinchado. Él me salvó. Me caí. El coche venía directo. Él me sacó de la carretera. El hombre se quedó paralizado, miró a su hija, a Dimitri, a las huellas de frenado en el asfalto, y lentamente aflojó los dedos, retrocediendo un paso. Su rostro cambió, la ira se convirtió en desconcierto. La chica volvió a hablar, pero rompió a llorar por el shock y el alivio. Solo la lluvia golpeaba el pavimento y los coches sonaban a lo lejos. El hombre miró a Dimitri con atención, con otra mirada, respeto, gratitud. Perdón. No entendí. Los vi así y pensé quién sabe qué, dijo él. Dimitri negó con la cabeza,
le costaba hablar por el nudo en la garganta. Está bien. Cualquiera habría pensado igual en su lugar. El hombre le ofreció la mano para ayudarlo a levantarse. Dimitri aceptó, se puso de pie y entonces miró el reloj. El corazón se le cayó al estómago. La entrevista ya había empezado. Él estaba allí, empapado y cubierto de barro, mientras su oportunidad se le escapaba en aquella torre de cristal. Recogió la carpeta del suelo, mojada y sucia. Los documentos dentro estaban arruinados por el agua. El currículum, el portafolio, las recomendaciones, todo se había convertido en una pasta inútil. La chica lo miraba con gratitud y preocupación. ¿Tiene que ir a algún sitio? ¿Llegaba tarde a algo? Él asintió en silencio. A una entrevista en Sokolsoft, pero ya es tarde. Sus ojos se abrieron más y miró a su padre. Algo pasó entre ellos, algo que Dimitri no entendió. El hombre dio un paso hacia él. ¿Sokolsoft? ¿Para qué puesto? Desarrollador principal, pero ya no importa. Llegué tarde, y míreme. Miró su ropa mojada, sus manos sucias. Los documentos arruinados. 0 posibilidades. El hombre sacó su teléfono y marcó un número. María Sergeyevna, habla Sokolov. Tienen una entrevista para desarrollador principal. Volkov Dimitri. Muévala para mañana a las 10 de la mañana. Sí, lo pido personalmente. Dimitri se quedó paralizado. ¿Sokolov? El fundador de la empresa. Ese mismo Andrei Sokolov. El hombre guardó el teléfono y lo miró. Mañana, a las 10, lo espero. Dimitri no pudo decir nada, solo asintió. La chica se llamaba Alisa. Alisa Andreyevna Sokolova, la hija del dueño. Estaban sentados en una cafetería cerca del lugar del accidente. Se secaban, se calentaban. El camarero trajo té caliente y toallas. Andrei Pavlovich, así se llamaba el padre, estaba sentado enfrente observando a Dimitri como si fuera un objeto bajo un microscopio. ¿De dónde es? De Vorónev. Formación. Universidad técnica, diploma con honores. Experiencia. 5 años. Desarrollo de aplicaciones, servicios web. Último proyecto. Sistema de gestión de almacenes para una cadena de tiendas. Andrei Pavlovich asentía escuchando atentamente. ¿Por qué Sokolsoft? Dimitri lo pensó unos segundos. Porque son los mejores. Sus productos cambian la vida de las personas. Quiero ser parte de eso. Alisa guardaba silencio, pero lo miraba igual que en la carretera. Ya estaba seca, llevaba ropa sencilla de la que habían sacado del coche. Vaqueros, suéter, sin tacones, sin maquillaje, y aún así hermosa. Dimitri intentaba no mirarla. No tenía derecho. Ella era hija de un multimillonario, y él nadie. Un programador desempleado. Pero sus ojos regresaban solos a su rostro, a su sonrisa. Andrei Pavlovich se levantó. Debo irme. Alisa, lleva al joven a donde necesite. Claro, papá. Se volvió hacia Dimitri y le tendió la mano. Lo espero mañana. Y gracias por mi hija. Eso no se olvida. Dimitri estrechó su mano firme. Solo hice lo que debía. Muchos no lo habrían hecho. Muchos habrían pasado de largo. Tú no lo hiciste. Se fue. El Mercedes negro desapareció. Quedaron solos. Ella lo llevó al hostal en su BMW blanco. Viajaron en silencio al principio. La lluvia cesaba, la ciudad volvía a la vida. Luego ella habló. Gracias otra vez. Sé que llegó tarde por mi culpa. Él negó con la cabeza. Igual habría llegado tarde. El metro se averió. Ella sonrió débilmente. De todos modos. Si no fuera por usted, ese coche, yo. No hace falta. Ya está bien. Está viva. Silencio. ¿Por qué corrió a la carretera? Usted también pudo morir. Él pensó mucho su respuesta. No lo sé. Lo vi, y corrí. No pensé. Ella lo miraba buscando algo en sus ojos. El hostal estaba cerca. Ella detuvo el coche. Él abrió la puerta para bajar. Espere, sacó su teléfono.
Deme su número, por si acaso. Él se lo dictó. Ella lo guardó. Mañana, suerte en la entrevista. Gracias. Él bajó. Ella se fue. Dimitri miró el BMW blanco hasta que desapareció tras la esquina. Esa noche no durmió. Daba vueltas pensando en la entrevista, en la oportunidad que de repente se había vuelto real, pero más aún en ella, en Alisa, en sus ojos verdes, en su cabello mojado, en cómo lo miraba. Absurdo, ella, hija de un multimillonario, él, un provincial sin dinero. Entre ellos, un abismo. Pero los pensamientos no obedecían. A la mañana siguiente llegó a Sokolsoft a las 10. El guardia revisó sus documentos y lo llevó a la sala de reuniones. Lo esperaban 3 personas, la directora de RR.H., el director técnico y el jefe del departamento de desarrollo. La entrevista duró mucho. Preguntas técnicas, tareas, pruebas. Él respondió tranquilo y seguro. Sus conocimientos no fallaron. Al final, el director técnico sonrió. Impresionante. Andrei Pavlovich tenía razón. Vale la pena prestarle atención. Salió con una oferta, puesto, salario, fecha de inicio. Como en sus sueños. Incluso mejor. En la entrada estaba ella, Alisa, con un abrigo claro y paraguas. ¿Cómo fue? Él sonrió por primera vez en mucho tiempo. Me aceptaron. Empiezo el lunes. Ella rió feliz, sinceramente. Hay que celebrarlo. Le tomó la mano y lo llevó hacia el coche. Vamos. Conozco un lugar perfecto. Desde entonces se veían todos los días, después del trabajo, a la hora de comer, los fines de semana. Ella le mostraba Moscú, restaurantes, parques, museos, lugares que él ni sabía que existían. Él le mostraba quién era realmente, sin máscaras, sin fingir. Hablaba de Voronev, de su madre, de sus sueños. Ella escuchaba, reía con sus bromas, callaba cuando él hablaba de cosas serias. Entre ellos crecía algo. Más que gratitud. Algo real. Él tenía miedo de aceptarlo. Ella era la hija de su jefe, de un multimillonario. No estaba a su nivel. Ella no tenía miedo, o fingía no tenerlo. Un día le dijo: ¿Sabes qué me gusta de ti? Que me miras a mí. No al dinero de mi padre, no al coche, no al apartamento. A mí. Él guardó silencio. Todos los que conocí veían solo eso, la hija de Sokolov, la heredera. Y tú ves a Alisa. Los problemas empezaron después. Los compañeros murmuraban a sus espaldas en la zona de fumadores. ¿Viste al nuevo con la hija del jefe? Está claro cómo consiguió el trabajo. Los rumores se extendieron por la oficina. Por toda la empresa. Al principio no prestaba atención, luego se volvió imposible. La directora de RRHH. Lo llamó a su oficina. Dimitri, tenemos una política en la empresa. Las relaciones entre empleados y familiares de la dirección están prohibidas. Él la miró. No lo sabía cuando comencé a trabajar. No importa. Debes terminar la relación o renunciar. Salió de la oficina, se quedó en el pasillo, mirando por la ventana. ¿Qué elegir? El trabajo de sus sueños, por el que había venido, o a ella, Alice, que se había convertido en su sentido. Ella lo encontró allí, vio su rostro. ¿Qué pasó? Él le contó todo, sin ocultar nada. Ella guardó silencio largo tiempo, aterrada. Luego tomó su mano. Vamos a algún lugar. Al padre. La oficina de Andrei Pavlovich en el último piso. Ventanas panorámicas, vista a Moscú. Entraron juntos, mano a mano. Andrei Pavlovich los observaba. En silencio, atento. Papá, comenzó Alice, necesitamos hablar. Te escucho. Ella le contó sobre ellos, la relación, la amenaza de despido de RRHH. Andrei Pavlovich permaneció en silencio, rostro inexpresivo como una máscara. Luego habló dirigiéndose a Dimitri. ¿Entiendes quién es ella, tu hija? No solo eso. Es la heredera,
el futuro de esta empresa. Su elección influye en todo. Entiendo que estés listo para esto, para la responsabilidad, para la exposición pública, para que siempre hablen de ti. Dimitri pensó, en serio, honestamente, estoy listo para ella, para Alife, lo demás vendrá. Andrei Pavlovich se levantó, se acercó a la ventana. ¿Sabes lo que me contó la seguridad? Las cámaras, Dimitri no entendía. Ese día en la calle dejaste caer la carpeta y corriste. Sin pensarlo. Se giró hacia Dimitri. ¿Sabes qué había en esa carpeta? Tus documentos, tu única oportunidad, y lo dejaste por una chica desconocida. Pausa. Pocos serían capaces de eso. Pocos ponen la vida de otro por encima de su beneficio. Se acercó más. La sanción queda anulada para ustedes dos, esa es mi orden. Alife corrió hacia él, lo abrazó fuerte. Gracias, papá. Él la palmeó en la espalda. Cuídalo, son raros así. Pasaron 3 años. Dmitry Volkov, director técnico de Sokolsoft, la segunda persona en la empresa después del fundador. 300 desarrolladores bajo su mando. Creció rápido, y merecidamente, no gracias a Alife, sino por su talento. Los proyectos que dirigía generaban millones. Las ideas que proponía transformaban la empresa. Andrei Pavlovich estaba orgulloso, no lo ocultaba. La boda fue en verano, en la costa del mar, en Crimea. Alife con un vestido blanco, flores en el cabello. El entraje, por primera vez elegante. La madre vino desde Vorónev, lloraba de felicidad. Hijo, sabía que lo lograrías. Él la abrazaba, agradecido por todo, por la fe, por el apoyo. 1 año después nació su hija, la llamaron Sofía en honor a la abuela de Alife. Dimitri la sostenía en brazos, pequeña y cálida, y recordaba aquel día, la lluvia, el asfalto mojado, la chica en la calle. El momento en que decidió actuar, si no hubiera corrido, habría pasado de largo, como otros, habría llegado a la entrevista, quizás conseguido el trabajo, quizás no, pero definitivamente no habría conocido a Alife. Un día, Andrei Pavlovich invitó a Alife a su oficina. Él estaba sentado tras el escritorio, envejecido pero aún fuerte. Quiero retirarme y pasar la empresa. A ti y a Alife, juntos se las arreglarán. Esto fue inesperado. Andrei Pavlovich sonrió. No, decidí aquel día en que dejaste la carpeta y corriste a salvar a mi hija. Pausa. He buscado un sucesor durante años, alguien que ponga a las personas antes que el dinero. Eres el único que pasó esta prueba. Sin saberlo, subieron a la azotea del edificio, mirando Moscú, la ciudad que alguna vez parecía hostil. Ahora era su ciudad, su hogar, su vida. Alife estaba a su lado, tomando su mano. ¿Recuerdas ese día?, preguntó ella. Arrepentido de algo cada segundo. Él la miró, a la mujer que amaba, madre de su hija, solo pensando en que no había corrido más rápido. Ella rió, lo abrazó fuerte. Debajo, la ciudad hacía ruido, coches, gente, lluvia. La vida continuaba, y ellos estaban en la azotea, los dos, encontrándose en un día al azar, en un lugar al azar, bajo la lluvia, sobre el asfalto mojado. Destino, azar, elección. No importa. Lo importante es que corrió, sin pensar, sin calcular, solo corrió. Y eso cambió todo. El chico perdió la entrevista, salvando a la chica, sin saber que era hija del dueño millonario. Así comienza esta historia. Sobre una decisión tomada en segundos. Sobre un acto que lo cambia todo. Pero esta historia es sobre algo más, sobre cómo el bien no siempre regresa de inmediato, ni de manera obvia, pero regresa. Sobre cómo las mejores decisiones se toman con el corazón, no con la cabeza ni con cálculos, con un corazón que no sabe medir ganancias. Sobre cómo el destino ama a los valientes, a quienes corren sin saber por qué, a quienes abandonan la certeza por lo desconocido. Perdió la entrevista, ganó una familia, perdió la carpeta con documentos, ganó el amor de su vida, perdió la confianza, lo ganó todo.
A veces hay que perder para ganar. A veces hay que dejarlo todo y correr bajo la lluvia, sobre el asfalto mojado, hacia lo desconocido, hacia donde te espera el destino. Si esta historia te conmovió, deja un corazón. Y si quieres apoyar, envía un supergracias. ¿Dejarías todo por un desconocido? Llegaste hasta el final. Eso te hace especial.